Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos preparamos como iglesia durante estos días para recibir al Espíritu Santo en Pentecostés. Y en esa preparación, pues obviamente que la iglesia nos invita a que hagamos una novena y que ante todo conozcamos al Espíritu Santo de Dios. Porque lamentablemente esa es la situación que tenemos en la iglesia, que desconocemos al Espíritu Santo. Tenemos celebraciones para Jesucristo, pues obviamente es el Redentor. Y tenemos celebraciones ahora para el Espíritu Santo. Al Padre Celestial, pues todas son las ofrendas, todas son los sacrificios que se ofrecen en la Santa Misa. Por ahí hay una justa celebración que aparece por ahí del Padre Celestial. Pero hoy quiero ocuparme de hablar un poco del Espíritu Santo como en esa preparación a lo que viene justamente el Pentecostés. Recordemos que en el Espíritu Santo, pues es el mismo Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la tercera persona de la Santísima Trinidad, pues también es Dios. Cristo lo dice: me voy al Padre y les voy a enviar el Espíritu Santo que procede del Padre, y pues yo se los voy a enviar. Por eso nosotros en el credo decimos, hablando del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Por eso en el Gloria, cuando esa oración que nos enseña el Papa Benedicto XV, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No es gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, porque ese es un error teológico al dar tres glorias diferentes. Eso en la oración, en el sentido práctico, pero lo va dando a entender que son tres glorias diferentes. A ver, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lo tomamos como en el latín. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Et significa y, es el artículo y que conecta al Padre y al Hijo. La misma gloria para el Padre, la misma gloria para el Hijo y la misma gloria para el Espíritu Santo. Aunque estamos ofreciendo un sacrificio al Padre Celestial, es glorificado también el Hijo y es glorificado el Espíritu Santo. Es glorificado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Entonces debemos tener claro que nosotros cristianos católicos adoramos un solo Dios verdadero en tres personas distintas. El Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu Santo es otro. Pero como el tema es el Espíritu Santo, recordemos que ya la persona misma, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, pues concede gracias, dones al pueblo, a los hijos de Dios, a nosotros los bautizados, a los que creemos en Él y a los que lo pidan, claro está, dice Cristo. Hay que pedir, pero pedir con fe. Están los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Y hablando de los dones del Espíritu Santo, entonces recordemos que son 7. 7 los dones del Espíritu Santo, que hay que pedirlos siempre, y el Señor nos los concederá. Y solamente por mencionarlos así muy rápidamente, recordemos que los dones del Espíritu Santo los menciona tanto San Pablo como también el profeta Isaías en el capítulo 11, y Pablo en la segunda carta a los Corintios. Habla de la sabiduría, de la fortaleza, del consejo, el don de piedad, el don de entendimiento, el don de ciencia
y el don de temor de Dios. 7 dones del Espíritu Santo. Que no se nos olvide que hay que pedirlos todos los días, porque el Espíritu Santo siempre está actuando, pero si lo dejamos actuar. Siempre actúa si yo en mi estado de gracia permito que Él pueda obrar. Y de ahí justamente que me voy a centrar en las condiciones para que el Espíritu Santo de Dios pueda actuar. Las condiciones que se necesitan para que pues el Espíritu Santo nos dé los dones, las gracias necesarias para nuestra vida. Primero entonces está la oración. He hablado durante varios días ya sobre la importancia de la oración. En segundo lugar está la lectura de la palabra de Dios, porque Dios habla allí. Y en tercer lugar, el estado de gracia. Primero entonces la oración. Pues es que es en la oración, es en el diálogo con Dios, donde yo me encuentro con Dios, hablo con Dios. Es el diálogo íntimo con Dios y que obviamente es el Espíritu Santo el que me llena de ese gozo y me da palabras también para dirigirme al Padre, al Creador, que lo concede todo. Entonces la oración tiene que hacerse obviamente desde el corazón y en Dios. Dice el evangelista Lucas, el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Sí, entonces, si le pedimos al Padre Celestial gracias, dones, pues nos los va a dar por medio del Espíritu Santo. Hay que pedir. El que pide recibe. Si no pide, pues no va a recibir. El Espíritu Santo que siempre está actuando, pues hay que permitirle que actúe o dejarlo que actúe. Nosotros desde el bautismo, el primer sacramento que recibimos en la iglesia, pues desde ahí tenemos el Espíritu Santo. De ahí que la iglesia en la antigüedad, a la vez que se bautizaba, se confirmaba. Porque en el bautismo recibe el Espíritu Santo. Y si asistía al obispo, pues obviamente de una vez recibía la confirmación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo actúa en todos los sacramentos, pero especialmente desde el mismo bautismo. Es que lo vemos con Cristo. Descendió del cielo como en forma de paloma el Espíritu Santo. No era una paloma, en forma de paloma. Parecía ser una paloma. Es la acción, es la gracia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la oración es tan necesaria, tan fundamental a la hora de invocar, de pedir al Espíritu Santo. Es la oración. Y en la oración, en ese diálogo, esa intimidad con Dios, pues yo me encuentro lleno de dones, de gracia, los frutos mismos del Espíritu Santo. Ahí vienen, porque los estoy pidiendo. Por eso siempre la diferencia entre rezar y orar. Rezar es recitar o repetir una oración. Pero orar es encontrarme en ese diálogo, en esa intimidad con el mismo Dios. Y ahí yo voy pidiendo a Dios que me dé palabras. Dice el mismo Jesucristo, porque no sabéis pedir. San Pablo también lo va a repetir. Porque no sabemos pedir lo que nos conviene. Porque no sabemos pedir. Pero el Espíritu Santo les va a guiar. El Espíritu Santo les va a iluminar. En segundo lugar está entonces la palabra de Dios. Leer las Sagradas Escrituras. Ahí vamos a encontrar al mismo Dios que nos habla a través del Espíritu Santo. Los profetas, especialmente el profeta Isaías, pues nos viene a mencionar justamente cómo éste veía o sentía la presencia de Dios. Y pues obviamente que Isaías no lograba diferenciar
lo que hoy nosotros diferenciamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sí, el profeta Isaías entendía que el Espíritu de Dios venía y lo asistía. De hecho, si miramos todos los textos sagrados desde el mismo Génesis, todos son guiados e iluminados por el Espíritu Santo, condición necesaria para que se consideraran textos sagrados, inspirados por Dios, porque la Sagrada Escritura, compuesta, organizada, o el canon de los libros, la regla, la ley, lo que está establecido en la Biblia, escogido por el Papa San Dámaso I en el año 382, este Papa dice, pues esto es inspiración divina, esto no. Hubo muchos textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que no fueron considerados inspiración divina. Por lo tanto, no están consignados en la Biblia. Por ejemplo, del Nuevo Testamento hay textos como el Evangelio de San Pedro, el Evangelio de la infancia de Jesús, el Evangelio de Santiago. Hay muchos textos que no fueron considerados inspiración divina, se dejaron como consulta para saber algo de historia, pero no es palabra de Dios. Y así en el Antiguo Testamento también encontramos textos que seguramente en su momento se consideraron, pero en realidad no eran palabra de Dios. Y los que hoy tenemos fueron considerados inspiración divina o Dios hablando a través de los hombres. En el libro del Génesis vemos, el capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de la tierra, sobre las aguas, el Espíritu de Dios. Ahí está, todos los textos sagrados vamos a encontrar, pues que es el mismo Dios actuando. Pues esto para ver entonces que en la palabra de Dios es el mismo Dios a través del Espíritu Santo que nos va orientando, que nos va hablando y que nos va dando un mensaje. Por eso hay que leer la palabra de Dios. Esa es la segunda condición para que el Espíritu Santo de Dios actúe en mi vida. La segunda condición, la palabra de Dios. La primera es la oración. La segunda, leer la palabra de Dios, leer las Sagradas Escrituras. Ahí está hablando Dios. Ahí Dios me da el mensaje, ahí es Dios a través del Espíritu Santo que me toca el corazón y me da a entender lo que Él me está pidiendo o lo que quiere para la iglesia. Y en tercer lugar, que pues obviamente es lo fundamental y con esto iniciaba hablando, evitar entonces el estado de pecado. Necesitamos vivir en gracia de Dios. Entonces en tercer lugar es el estado de gracia. ¿Qué quita el estado de gracia? Pues el pecado. Sobre todo el pecado mortal. Siempre hay que tener muy claro la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal rompe, quita la amistad con Dios. El pecado venial no. Y el pecado mortal, pues se hace con conciencia, con conocimiento, con firme voluntad. Sabe que es pecado y sin embargo lo hace. Sabe que está faltándole a Dios y lo sigue haciendo. Eso es pecado mortal, grave. El pecado venial lo hace sin consentimiento, puede ser, sin firme voluntad, no sabía que era pecado. Obviamente que hay algunos pecados, como los pensamientos, como las palabras, que son pecados leves o veniales, que no rompen la amistad con Dios. Son pecados veniales o leves, y estos no rompen o no quitan la amistad con Dios, por eso se puede comulgar. ¿Por qué? Porque hay que entender que, así lo enseña la Iglesia en el Catecismo, la Santa Misa borra muchos pecados. El participar en la Santa Misa nos borra muchos pecados, pero pecados veniales. Por eso hablo de los pecados veniales. Entonces, San Pablo nos dice que nosotros con nuestro pecado entristecemos el Espíritu de Dios. Dice San Pablo, no contristáis al Espíritu Santo de Dios. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿O vais a profanar con el pecado el templo del gran Dios?
es profanar. Cada vez que pecamos, y sobre todo pecamos mortalmente, estamos profanando el templo santo de Dios. Nuestra casa, nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Aquí es donde tiene que habitar Dios. Más que en ladrillos, catedrales o basílicas, es en mi casa, en mi corazón. Por eso, dice San Pablo, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios con el pecado. Entonces, el enemigo más grande que se tiene o que hay para evitar la acción del Espíritu Santo es el pecado mortal. Sobre todo el aceptar el pecado, ¿no? Aceptar, consentir, tener consentimiento y conocimiento de ese pecado. Los pecados aceptados tranquilamente y sobre todo que se excusa a veces, no, pues es que soy débil, no, pues es que tenía hambre, no, y se excusa. Pues obviamente si no odiamos el pecado, si no luchamos por sacar el pecado, pues de qué manera vamos nosotros entonces a vivir en gracia de Dios. Ese es el tema de la confesión. A la confesión el penitente va a acusarse. Me acuso de, se está acusando, me acuso de este pecado, me estoy acusando. Va al tribunal de la misericordia. No va a excusarse, porque algunos en la confesión van a excusarse. Pues es que tenía que vengarme, es que, pues sí, yo tenía hambre, es que pues soy débil y frágil, es que se está excusando. A la confesión vas a acusarte, no a excusarte. Por eso me acuso de, me acuso. Y el tema sobre todo entonces del pecado, que es un obstáculo pues para que la gracia de Dios o el Espíritu Santo actúe en mi vida, para que ante todo pueda llegar a la santificación. El tema del pecado mortal es ese que impide el amor de Dios, impide que Dios obre en mí, oscurece toda mi vida y me aleja de Dios. Ese es el pecado mortal. Mientras que el pecado venial, que también hay que tener cuidado, sobre todo cuando el pecado venial se repite una y otra vez, es reincidente, se termina convirtiendo en pecado mortal. Pues son tres condiciones que se necesitan para obtener los dones del Espíritu Santo: la oración, la lectura de la palabra de Dios y el estado de gracia, vivir en gracia de Dios. Pues estamos entonces nosotros como iglesia preparándonos espiritualmente para este momento grande del Espíritu Santo en la iglesia, y yo que soy iglesia o miembro de la iglesia, templo vivo del Espíritu Santo, debo pedir a Dios que venga a mi vida, que actúe, pero tengo que disponer mi vida orando, leyendo la palabra de Dios y estando en estado de gracia. Que el Espíritu Santo de Dios actúe en la iglesia, actúe en las familias, que el Espíritu Santo de Dios actúe en los pastores, para que guiados por el Espíritu Santo podamos guiar también las almas a la santidad, al cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tum regnabit, O Maria.